La plenaria se titula SAOCOM Ganadero, va a estar presentada por el ingeniero Álvaro Soldano, que es subgerente de aplicaciones y productos en la Gerencia de Observaciones de la Tierra, perteneciente a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y es especialista en teledetección aplicada. Vamos a esperar un minutito. Le damos el ingreso a Álvaro. Álvaro, ¿estás sin poder dar el volumen? Sí, estás sin poder tener micrófono. A ver, vamos a comunicarnos. Asistente. Estas cosas que ocurren con la tecnología virtual. A ver. A ver si es que yo te puedo liberar. A ver, espera. Ahí estoy liberado. Ahí estás liberado. Sí, sí. Bien. Muchas gracias. Álvaro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué Vamos tal? Bueno, sacando estos problemitas tecnológicos. no hay problema, ocurren muy frecuentemente. Así que recién acabamos de resolver uno aquí en CONAE también, de un curso que estábamos dando. Así que es muy frecuente. Te comento que entre los asistentes, bueno, que íbamos a armar aquella mesa redonda, justo coincidió 18 y 19 de ahora, de noviembre, con las reuniones periódicas que hace el grupo CREA, que nuclea a todos los, el sector agrícola-ganadero en jornadas de evaluación de gestión regional. Y bueno, así que pero van a participar igual en representación, así que bueno, una alegría que a pesar de los inconvenientes se haya podido nuclear a todo el sector. Te damos la palabra con la presentación de SAOCOM Ganadero. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Para desplegar la presentación. Bueno, esto es solo una diapositiva para comentarles que tenemos en órbita, por primera vez en la historia de Argentina, 2 satélites en órbita, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B. Esto es un hito en nuestro desarrollo como país, pero también es un hito a nivel internacional, porque no ha habido, y hasta ahora no hubo, digamos, 2 satélites de estas características que vamos a ver en el desarrollo de la presentación. Lo que sí les puedo decir ya que, por supuesto, son satélites de observación de la Tierra para adquirir imágenes, pero dado cómo están desarrollados, son exactamente idénticos, y esto es muy importante porque están ubicados de polo a polo, orbitando, digamos, uno atrás del otro, pero diferenciados 180 grados en la órbita, y esto permite que podamos tener mayor frecuencia de adquisiciones y mayor cantidad. Y las adquisiciones son exactamente idénticas, son comparables, e inclusive se pueden generar productos combinando la información de uno y de otro. La novedad es que, digamos, faltan pocas semanas para que el SAOCOM 1B esté operativo, y eso quiere decir que ya esté funcionando y las imágenes, se esté planificando las adquisiciones y las imágenes estén disponibles para la sociedad. El SAOCOM 1A ya cumplió 2 años de operaciones, así que muchos de los productos que voy a mostrar son con el SAOCOM 1A. Bueno, pero esta presentación la denominamos SAOCOM Ganadero, ¿no? Vamos
a ver un poco qué características tiene esta misión SAOCOM de Argentina que ha desarrollado y qué vinculación tiene con la ganadería en el secano mendocino en particular. Fíjense, estos son los satélites que ha desarrollado la misión SAOCOM a través del tiempo. Nuestros satélites, los SAOCOM 1A, no son los primeros. Desde 1996 ya se han puesto satélites en órbita, y en particular les quiero destacar el SAC-C, que fue un satélite que adquiría imágenes ópticas y que fue puesto en órbita en el año 2000 y estuvo operativo, o sea, adquiriendo imágenes de Argentina y del resto del mundo casi durante 13 años consecutivos. Después se puso en órbita en 2011 el SAC-D, que era un radiómetro, era pasivo, recibía la propia señal que emite la Tierra, para que entiendan, SAC-C también era pasivo, recibía la reflectividad de la luz solar en la superficie terrestre, y SAC-D también recibía, digamos, reflectividad, era pasivo. Pero ya no adquiría imágenes, lo que hacía era tomar datos puntos a puntos, no armaba una imagen con eso, ¿no? Y de la propia emisión terrestre, no de la reflexión de la luz solar, sino de la propia temperatura que tiene la Tierra, emite, digamos, energía y capturaba esa información, por ejemplo, específicamente para los océanos. Vamos a ver ahora, en particular, qué características tiene el SAOCOM, la misión SAOCOM, el SAOCOM 1A y el 1B. Bueno, fue un desafío tecnológico de Argentina. Ustedes habrán visto la publicación en la televisión y en la prensa del lanzamiento del SAOCOM 1A en octubre del 2018 en Vandenberg, California, en Norteamérica, y el SAOCOM 1B el 30 de agosto del año pasado, ¿sí? También en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral. Vamos a ver algunas características de los mismos. Son dos satélites idénticos, como les comentaba. Tiene cada uno paneles solares que cubren una superficie de 13 metros cuadrados. Con esos paneles solares alimentan las baterías de del satélite, y esas baterías son las que realmente generan energía en las antenas para iluminar la Tierra, y de ese rebote de esa energía que emiten, obtener imágenes de radar. O sea, son satélites, como se denominan, activos, porque tienen su propia energía, pero tienen antenas muy grandes, de 35 metros cuadrados. Las antenas de radar, se les dice SAR por el acrónimo del inglés de radar de apertura sintética. Que emiten muchos ecos y reciben muchos rebotes o retrodispersiones de la Tierra, y con eso arman imágenes. Estas antenas están compuestas por 7 paneles que cada uno tiene 20 mini antenas, pero todo funciona como un único sistema en la emisión, digamos, de energía, y espera la recepción. Por supuesto, la energía se transmite a la velocidad de la luz, y el rebote también, o sea que es muy rápido, digamos, la generación de la imagen. Y están ubicados a 620 kilómetros de altitud, de distancia de la Tierra, como les decía, orbitando de polo a polo. Y por día realizan 15 órbitas, en 24 horas 15 órbitas terrestres. Por supuesto, las órbitas son casi fijas, porque lo que se mueve es la Tierra. La Tierra cada 28 segundos se mueve 8 kilómetros. Entonces, en el transcurso del tiempo, no es necesario casi modificar mucho la órbita. Y se adquieren 125 imágenes por día cada satélite. En total, con los dos vamos a poder tener una capacidad diaria de 250 imágenes. Acá les estoy mostrando una fotografía, fíjense el tamaño de la imagen comparado con las personas. Están viendo la antena desde arriba, ¿no? Y lo que se ve es la plataforma de servicios, donde están las baterías y las computadoras y todo el sistema electromecánico del satélite. Lo que no se ve acá son los paneles solares. Se ve una imagen de la zona de Cabo Cañaveral, donde se lanzó el satélite, y también se ve al satélite plegado, con su antena plegada alrededor de la plataforma,
en la cofia del cohete, ¿no? Y abajo vemos un avión Antonov ruso, donde fue transportado el satélite. Fue necesario contratar este satélite para poder llevarlo hasta California. Ahora, los dos lanzamientos los hizo la firma SpaceX, porque se hizo por licitación pública hace varios años, cuando ya se pensó en el lanzamiento del satélite, pero cuando inclusive no estaba construido. Y SpaceX ganó esta licitación porque en ese momento no había lanzado ningún satélite y, digamos, fue el más barato que se había presentado. Fíjense, tuvimos suerte porque inclusive cuando lanzó nuestros satélites, realizó las pruebas para poder recuperar el cohete. Así que hoy salió todo muy bien hasta ahora. Bueno, lo que les puedo comentar es que en pocas semanas, como les decía, el SAOCOM 1B va a estar ya operativo, funcionando todo como un único sistema. Pero cuando hablamos de información satelital y hablamos en ondas de microondas de radar, tenemos que tener en cuenta esto. Cada energía que se transmite, por ejemplo, la luz solar, transmite en el visible, en el orden de los 10 a la menos 6 de metros. ¿Sí? Es una onda muy pequeña. Se la mide en micrómetros o nanómetros, como está expresado acá. Mientras que las ondas de la energía que emite las antenas de radar de SAOCOM, los dos satélites, están en el orden de los centímetros, ¿sí? De centímetros al metro. O sea, estamos hablando de una dimensión muchísimo más grande, 10.000 veces más grande la longitud de la onda que emite. Y esto hace que los objetos terrestres también, digamos, reboten esa señal, reflejen esa señal de una manera distinta. O sea, lo que observamos con el visible, con nuestros ojos, es totalmente distinto a lo que podemos observar con el radar. En realidad, no podemos observar esa respuesta con nuestros ojos. Sí, cuando hace esa respuesta de la energía que emite el radar, se, digamos, genera una imagen. Pero nos podemos preguntar nosotros, como se está preguntando este animal, digamos, ¿qué tiene que ver los satélites argentinos con la ganadería en zonas áridas y semiáridas? Bueno, la respuesta, digamos, no parece inmediata, pero sí tiene que ver con la observación de la Tierra. Entonces, en particular, y ya respondo a la pregunta, con SAOCOM no podemos visualizar o contabilizar el ganado, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es capturar las variables geofísicas del ambiente, ¿sí? Tanto del suelo como de la vegetación. Entonces y el contenido de humedad de los suelos, ¿no? Entonces vamos a ver en particular cómo podemos ver cómo es esta longitud de onda en banda L de SAOCOM, ¿no? Por lo pronto, esta longitud en banda L está en el orden de los 24-23 centímetros. Pero fíjense, ¿por qué Argentina construyó satélites de radar y no uno óptico como ya había construido? Bueno, porque como vemos acá, esta longitud de onda de 23-24 centímetros atraviesa las nubes, porque la distancia entre las moléculas del vapor de agua que hay en la atmósfera es mucho más chico. Entonces es como que directamente no lo ve y lo atraviesa, ¿sí? Una señal mucho más grande. No solo la atraviesa, sino que la señal nos vuelve al satélite y con eso armamos imágenes. Pero esto de atravesar las nubes y de tener la propia energía es una ventaja, porque inclusive podríamos llegar a adquirir imágenes de noche, y piensen la utilidad que puede tener esto para momentos de emergencia. Casi que SAOCOM fue pensado como instrumentos, por sus características, que eran de mucha utilidad para las emergencias. Piensen en las inundaciones, los volcanes, ¿sí? Los sismos, muchas, digamos, emergencias en general, los deslizamientos. Bueno, yo soy especialista en emergencias, así que puedo hablar de eso, pero no es lo que hoy nos convoca, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de que atraviesa las nubes y decimos esto es importante, porque hay constelaciones de satélites ópticos que ya tienen 200 satélites en órbita. ¿Para qué? Para todos los días tener una imagen y de esa manera tratar de evitar este tema que nos
que es un problema, lo de las nubes, que la imagen nos aparezca nubes completamente, es un problema si queremos observar la Tierra. Para un meteorólogo no, porque justamente lo que quiere observar son las nubes. Pero nosotros no queremos observar las nubes, queremos ver aplicaciones terrestres. Entonces, les voy a mostrar una animación que los que muestra en colores azul oscuro que no hubo nubes en todos los días del mes, y en color claro que hubo nubes en todo el mes, todos los días del mes. Fíjense que ya la primera imagen, antes de activar la animación, me muestra que para un mes determinado del año, 2002 por ejemplo, en julio, fíjense, esta es la cobertura en todo el mes. Entonces quiere decir, yo lo voy a empezar a animar, esta animación se hizo entre el 2002 y el 2017, mes a mes. Y fíjense, si lo animo, vemos la estacionalidad de esa presencia de nubes, tanto en el hemisferio sur como en el norte. Pero si miramos Argentina, vemos que hay muchos meses del año que realmente tenemos casi cobertura total en el mes. Entonces, por más que dispongamos de una constelación de 200 satélites ópticos o lo que fuere, vamos a tener problemas cuando querramos seguir un fenómeno, un evento natural, como es el crecimiento de los cultivos, o como es la presencia del agua en la humedad del suelo, a través del tiempo. ¿Sí? Vamos a tener baches de información. Bueno, creo que ya se los pude demostrar que la cobertura de las nubes, tanto en el área como en la frecuencia, es muy grande. Pero ¿qué otra característica tiene esta señal por su longitud de onda? Bueno, que también, además de penetrar las nubes, penetra las coberturas vegetales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las hojas de los árboles tienen centímetros y la cobertura vegetal también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En particular ocurre que las atraviesa casi en su totalidad, ¿no? Depende mucho a veces de la orientación, del ángulo de observación, ya vamos a ver eso. Pero esto es una gran cosa porque, digamos, cualquier imagen óptica se detiene en la superficie, tanto de los cultivos como de los bosques, mientras que el SAOCOM lo penetra. Y no solo penetra la vegetación, sino que tiene bastante penetración en los suelos, dependiendo mucho, como les pongo acá, si lo quieren leer, del tipo de cobertura vegetal que haya, pero también de la textura del suelo, si es franco, limoso, arcilloso o arenoso, depende de esos porcentajes. Si el suelo fuera totalmente arenoso, puede llegar a penetrar 10 veces su longitud de onda, o sea, casi 2,5 metros, ¿sí? Pero tendría que ser un suelo totalmente arenoso y seco, y capaz que hasta penetraría más. Pero fíjense qué utilidad tiene esto en zonas áridas y semiáridas, para la detección de la humedad, inclusive para la detección de fuentes de agua. Y realmente a nivel internacional lo podríamos usar de esta manera. Fíjense, acá les estoy mostrando una comparación de acuerdo a tipos de cobertura, vegetación, suelos o sedimentos y nieve seca, cómo son las longitudes de onda de distintas longitudes de radar. Por ejemplo, la banda X de los satélites italianos Cosmo, que tiene 3 centímetros de longitud, entonces no penetra mucho la canopia de los árboles, ni el suelo, ni la nieve seca. La banda C es una conocida porque son de los satélites que se denominan Sentinel, de la Agencia Espacial Europea, la ESA. ¿Sí? Tienen 6 centímetros de longitud de onda. Entonces penetran un poco la canopia, pero se quedan en el follaje. Lo mismo ocurre con el suelo, una muy superficial penetración, y lo mismo la nieve. Fíjense, la banda L en particular penetra hasta el suelo, y en los suelos tiene bastante penetración, ¿no? Y lo mismo en la nieve seca, y esto también es muy útil en zonas de montaña. Vamos a hablar, les voy a mostrar un ejemplo en particular de una imagen SAOCOM con esta penetración. Fíjense, lo que les estoy mostrando acá es un lote de cultivo con forma de trapecio, ¿ven? Con una parte ortogonal aquí, ¿sí? Bueno, acá hay un cultivo de maíz en pie, ya maduro, por eso se lo ve más oscuro, ¿sí? Y que se lo está cosechando, por eso vemos una hilera acá, está la cosechadora actuando en ese momento. Bueno, les voy a mostrar una imagen un día después, cómo ve SAOCOM este mismo lote, ¿sí? O esta misma zona del lote. Fíjense, les comparo, fíjense qué distinto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que muestra SAOCOM? Bueno, estas
franjas verde claro y verde oscuro lo que muestran es justamente cómo quedó orientado el rastrojo de 30 centímetros más o en promedio del maíz, orientado en un sentido o en el otro, de acuerdo a cómo la cosechadora lo fue levantando. Pero lo que vemos muy interesante acá es esta línea negra oscura, que fíjense que acá no está, y saben que es esto es una cárcava producida por el escurrimiento del agua en este lote cuando llueve, ¿sí? Dado que tiene una pendiente sur-norte, ¿no? Fíjense que el productor lo que intentó es sembrar el cultivo en forma perpendicular a esta cárcava para que este efecto no se le profundice. Y acá que vemos también, vemos cómo también hay una zona, digamos, natural, donde escurre el agua hacia un bajo. Y también vemos cómo se ve un maíz en pie, mientras que estos son lotes desnudos, y con mayor contenido de humedad, ahí la señal penetra más y por eso lo vemos de esta manera. ¿Qué otra característica tiene la adquisición de SAOCOM? Bueno, la luz que emite, la energía que emite es polarizada, o sea, la emite en distintos planos electromagnéticos, planos horizontales o verticales, y al iluminar los objetos puede filtrar la información que le llega también en planos horizontales y verticales, de manera tal que lo que genera son bandas que se llaman polarizadas. Por ejemplo, la banda HH, horizontal, y lo mismo la vertical. Y cada una tiene distinta información porque en el espacio iluminan de forma distinta los objetos. Y así es lo que se puede ver en las imágenes. Y también está la cruzada, cuando emitimos horizontal y recibimos la información que nos llegue vertical o viceversa. De tal manera que se generan 4 bandas polarimétricas. Y esto es muy útil. Acá les muestro un ejemplo. Fíjese esta imagen, que es una composición de distintas bandas polarimétricas y la vemos casi como una fotografía, perdón, como una imagen satelital óptica, donde podemos identificar distintos objetos. Esta es la ciudad de San Nicolás, al norte de Buenos Aires, el río Paraná, vemos las islas con su, digamos, vegetación natural. También vemos acá la ciudad de San Nicolás y acá vemos el parque industrial de San Nicolás, donde los techos son la mayoría metálicos y por eso hay tanta intensidad de la reflexión. También vemos aquí, fíjense, barcos con mucha reflexión. Y fíjense qué pasa en la zona rural. Bueno, vemos distintas coloraciones y, por ejemplo, las coloraciones más oscuras son lotes con rastrojo, suelo desnudo. En general ya casi con siembra directa, no hay más suelo desnudo, es rastrojo, ¿no? Y fíjense, los otros lotes son distintos estados fenológicos de los cultivos. Pero si yo lo veo así con mis ojos, quiere decir que yo lo puedo analizar y procesar, o sea, puedo hacer una clasificación polarimétrica y identificar distintas coberturas terrestres. Y eso es lo que hago. Fíjense, les voy a mostrar un ejemplo en el sudeste de Córdoba. Acá tienen la imagen SAOCOM, y fíjense cómo puedo identificar distintas, interpretando la imagen, puedo identificar distintas coberturas, por ejemplo, las dispersiones simples, que son, se ven en azul, corresponden a suelos desnudos y cuerpos de agua, mientras que el doble rebote de la señal se ve en colorado, digamos, en una tonalidad rosada, que identifica cultivos altos como el maíz. Y también puedo identificar, con una dispersión de volumen, cultivos más bajos y cultivos arbustivos, como podría ser, digamos, pasturas o inclusive la alfalfa. Bueno, en base a esta interpretación y esta identificación que podemos hacer, porque no es visual, sino que podemos procesar las imágenes de radar y obtener la información, hemos desarrollado en CONAE un sistema que se llama de clasificación de imágenes y que nos da estos resultados. Fíjense, una imagen de mayor resolución, donde acá los cuerpos de agua se los sacó de la imagen porque queríamos clasificar los cultivos, y asimismo las urbanizaciones, ¿sí? Todas las ciudades. Entonces en blanco se les ven las ciudades, en negro las urbanizaciones. Fíjense el detalle que tiene. Yo podría hacer un zoom de esto, no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero fíjense esta imagen. Esta imagen tiene 10 metros de píxel.
esta clasificación de la derecha. La de la izquierda tiene un píxel de 50 metros, y esta imagen, la de la derecha, tiene 40 kilómetros por 70, mientras que esta es 6 veces más grande. ¿Sí? Entonces, fíjense el área que cubre, casi 600 kilómetros por 400. Esto es muy útil para cuando uno hace un monitoreo y la clasificación de distintos cultivos. Es tan así el tema este de la polarización que tiene la señal, que podemos generar lo que se llama un índice radar de vegetación o índice verde, parecido al óptico, al NDVI famoso, con la ventaja de que al atravesar las nubes no es un problema el monitoreo porque están asegurada la captura de las imágenes y podemos ver, por ejemplo, en la escala que las zonas más oscuras corresponden a suelos desnudos o con barbecho, mientras que los verdes más claros, casi blancos, corresponden a los cultivos con mayor desarrollo, con mayor estructura. E inclusive podemos detectar el momento, la caída de las hojas, ¿sí? Con la aplicación de herbicidas, y ver el estado de madurez, ¿no? Cuando está en la etapa de madurez. ¿Qué otra característica tiene el radar? Bueno, es mucho más flexible que el óptico. Ustedes saben que las imágenes ópticas se habla mucho de la resolución, ¿sí? Que tiene un píxel de tanto y que el tamaño de la imagen es de tanto, ¿sí? Bueno, el radar tiene casi, Saucoma en particular, casi 50 formas distintas de obtener una imagen. Y se las muestro acá. Fíjense, el modo Strip Map, así se llama, tiene un píxel de 10 metros. Y las imágenes, como les comentaba antes, son de 40 kilómetros por 70 más o menos. ¿Y qué es lo que les muestro acá numerado? Los distintos ángulos con que puede adquirir una imagen. O sea, puede adquirir una imagen cerca de la posición con un ángulo empinado del satélite cuando pasa, o puede acercarse a una zona antes de pasar por ahí con un ángulo mayor, ¿no? ¿Y estos qué son? Bueno, este es el modo que se llama Topsar Narrow, tiene un píxel de 50 metros, como les mostraba en el ejemplo anterior, y por supuesto cubre el triple de área, ¿sí? Y el Topsar Wide cubre muchísimo más, o sea, casi cubre, digamos, en este caso, 8 pasadas del Strip Map. ¿Para qué sirve? Y con un píxel de 100 metros. Bueno, piensen ustedes en la aplicación, ¿para qué puede servir? Bueno, si tengo grandes inundaciones, yo podría utilizar el Topsar Wide o el Topsar Narrow y generar productos que en un solo instante me digan el estado de una inundación o de una sequía también, porque les dije que la señal es muy sensible a la presencia de humedad en el suelo, ¿no? ¿Y cuáles son estas otras que están acá? Bueno, yo puedo adquirir con las 4 polarizaciones simultáneas o adquirir una sola polarización o 2 polarizaciones, o con un modo experimental que ha hecho Argentina, que es la polarización circular. No me quiero meter mucho en eso, pero les muestro 2 ejemplos. Esto sería Topsar Narrow con un píxel de 50 metros. Fíjense cómo se ve la laguna de Mar Chiquista, al sudeste de Córdoba, pero este es el detalle, y cómo se ve el modo Strip Map, que ya les había mostrado antes, con un poco de detalle, ¿sí? ¿Por qué hay que planificar las adquisiciones de radar y las ópticas no? Bueno, porque en el radar nosotros gastamos energía para iluminar la Tierra y para generar esas imágenes. Entonces no podemos adquirir toda la órbita con imágenes, porque no nos alcanzaría, digamos, la energía de las baterías. Eso le pasa a todos los radares. Igual todo el tiempo se están alimentando con la luz solar, pero, digamos, pueden llegar a adquirir de los 90 minutos de la órbita, por ejemplo, 15 minutos. Pero en esos 15 minutos adquieren 125 imágenes, del tamaño que les mostré. O sea que es mucho, ¿no? Fíjese, entonces lo que hay que hacer es generar una estrategia de adquisición integrada de emisión, lo que se llama, por el acrónimo en inglés, IMAS, ¿no? Entonces lo que hace CONAES, y está publicado en la página web, todas las semanas, con una semana de antelación, publica los ciclos de 16 días de adquisiciones. Están publicados los ciclos, están para años bisiestos y para años no bisiestos, se repiten año a año, ¿sí? Y lo que se publica en la página web de CONAE es en qué modo vamos a adquirir imágenes de Strip Map durante 16 días, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Lo mismo en el modo Topsar Narrow. Fíjense que estamos haciendo
muchas adquisiciones también fuera de Argentina, ¿sí? Y el modo Tops Are Wide. Este modo no es tan usado, la verdad que tienen más uso los otros dos, pero por ejemplo en este caso se adquirieron acá algunas imágenes. ¿Dónde se publica esta información que les estoy mostrando? Bueno, está accesible en la página web de la CONAE, que es conae.gov.ar. Es fácil de llegar. Y acá les muestro con una flecha justamente dónde tienen que ingresar para ver esa información. También podrían ingresar por misiones satelitales a la izquierda y poner SAOCOM. Acá les estoy mostrando justamente el catálogo de imágenes SAOCOM. Fíjense, recorté un poco la provincia de Mendoza, por el auditorio, digamos, un poco, pero les voy a mostrar, recalcar algo. Solo con un satélite, en 2 años, ya hemos recolectado casi 12.000 imágenes de Mendoza, ¿sí? Y ahora, convenio a convenio que vamos generando con instituciones, como estamos haciendo ahora con Adalgisa Scotti, vamos a ir viendo con mayor detalle el área de Mendoza y planificando más imágenes. Acá les muestro una imagen de la zona del secano, donde podemos ver un detalle. Esto que les estoy mostrando, ustedes registrándose en el catálogo de SAOCOM, en forma gratuita, poniendo solo su mail, ustedes pueden recorrer todas las imágenes que hay de Mendoza y del resto del país, ¿sí? Y verlas con este detalle, haciendo un zoom con la rueda del mouse. ¿Pero qué productos podemos obtener? Bueno, yo le dije que el radar era muy sensible a la presencia de humedad, entonces por supuesto es mucho más sensible a la presencia de agua. Fíjense, esta imagen nosotros la hacemos con una sola banda polarizada, ¿sí? Y podemos detectar, por ejemplo, la HH, podemos detectar la presencia de agua en superficie, y la hicimos en la cuenca del río Paraná. Acá se ve la ciudad de Santa Fe y la de Paraná enfrentadas. ¿Y por qué la obtuvimos? Y porque hay una bajante histórica, ustedes ya lo saben, en la cuenca del río Paraná, y fíjense con qué detalle se le detecta el agua en las islas, en todos los bajos, ¿no? Inclusive fuera de la zona, ¿no? Donde hay producciones de arroz, por ejemplo. Acá les muestro la misma bajante, pero la anterior era del 2019. Ahora en una sección del río, cerca de la localidad de Brugo, podemos ver una imagen del 2019 también, pero comparándola con una imagen de ahora de agosto. Fíjense, ¿qué podemos ver? A la zona izquierda vemos todo este encharcamiento de agua que hay en la zona de las islas, como lagunas que se van formando. Fíjense qué pasó ahora. Se han secado todas. ¿Y qué otra cosa es destacable? Fíjense estas islas del río Paraná, ¿no? Fíjense esta, por ejemplo, y ¿qué es lo que detectó el radar? Que al descender tanto la profundidad del agua, cambia la rugosidad del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, el perfil de agua es mucho más chico, entonces se ve más o menos afectado por la profundidad y por los vientos. Fíjense qué es lo que detecta acá. Bueno, todo un banco de arena asociado a esta isla, que es lo próximo que va a aparecer, ¿sí? En esta zona, si sigue descendiendo. Fíjense que se ven los barcos acá y acá, y fíjense con esta isla más grande, en la zona inferior también, 2 islitas que estaban separadas, se ve que ya hay un banco de arena que las va a unir, lo mismo en estas islas de acá. Ven que el radar no solo sirve, detecta el agua muy bien, no solo sirve para detectarla en el suelo, sino también analizar qué pasa en los cursos de agua. Y con esa información está lo que nosotros llamamos las máscaras de agua de la fecha, podemos generar estos mapas. Esto ya no es una imagen, es un mapa que píxel a píxel nos muestra cuántas veces ese píxel fue agua. Y esta es la laguna de Melicué, en Santa Fe, donde pudimos analizar en 30 años, con 65 imágenes, fíjense las zonas que nunca se inundaron en ese periodo, o la zona azul, la que está en el centro, que siempre estuvo con presencia de agua, mientras que los otros colores nos indican cómo es la dinámica hídrica de esta zona. Este es un producto muy útil para el ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, y para el uso de la tierra, ¿no? Porque estas frecuencias, ¿no?, están asociadas, por supuesto, a las lluvias y, digamos, a la topografía del terreno. Pero el producto estrella de esta misión es
el mapa de humedad del suelo, ¿sí?, que les estoy mostrando acá. ¿Por qué es el producto estrella? Porque es una información que no existe a nivel internacional, ni con óptico ni con radar, ¿no? Y no les estoy exagerando. Y lo saben muchos países desarrollados del mundo que nos están pidiendo esta información, ¿sí?, a la Agencia Espacial de Argentina. Fíjense, este es un mapa, acá les muestro la escala, mide la humedad del suelo en volumen sobre volumen como un porcentaje, ¿sí? Fíjense la variabilidad que detecta, este es en el sudeste de Córdoba también, con un píxel de 150 metros. ¿Sí? Bueno, esta resolución no existe a nivel internacional. A la mañana genera esta información a las 6 de la mañana, por donde pase, con este píxel, y a la tarde vuelve a pasar en la órbita ascendente y lo detecta en otro modo, como les mostraba antes, y genera un mapa de 800 metros. Fíjense la sensibilidad que tiene. En una fecha posterior generó un mapa que muestra esta situación de humedad. Parece exagerado, parece que la mayoría de los suelos estuvieran inundados salvo esto. Bueno, no es exagerado. En el día anterior a que se adquirió esta imagen, llovieron 200 milímetros y realmente estaba saturado esta zona. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros hemos calibrado el modelo en región pampeana que transforma la imagen de radar en un mapa de humedad del suelo, como les estaba mostrando. Por supuesto, ahora esta red, lo que vimos es en el desarrollo de la misión, es que más importante el impacto que puede producir la medición de la humedad del suelo en la región pampeana es fuera de la región pampeana, donde tenemos casi zonas áridas y semiáridas que cubren casi el 75% del territorio y donde el agua es escasa. Entonces, esta información de tanta sensibilidad a la medición de la humedad del suelo es todavía mucho más valiosa. Así que estamos poniendo sensores para calibrar el modelo que transforma la imagen en mapas en otras zonas del país. Nos demoró un poco la pandemia por los viajes, así que estamos un poco atrasados. La idea es casi llevarlo a todas las provincias. Acá les muestro un ejemplo de un mapa generado que no está calibrado, pero sí lo generamos sobre un oasis de riego en la provincia de Mendoza, en la cuenca del río Atuel, ¿sí?, donde está la localidad ahí de General Leal y Bowen. Fíjense, es una zona muy árida, salvo la zona con riego. Ahora, fíjense el radar. Esta imagen, la imagen completa, es de esas de modo Topsar Narrow, que son muy grandes, con un píxel de 50 metros. ¿Qué es lo que nos llamó la atención? Que no solo mide la humedad en los lotes, sino que detectó en forma perfecta cómo en este momento se estaba haciendo un riego. Y los canales, como ustedes los conocen mejor que yo, tienen secciones que no tienen estos. O sea, con un píxel de 50 metros no debería poder detectar un canal que tiene de sección, por ejemplo, 3 metros a lo sumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sensibilidad de radar de SAOCOM es muy grande. O sea, la información más importante que le llegó de ese píxel de 50 metros es que ahí estaba la presencia de agua. Entonces, fíjense, podemos ver toda la red e inclusive el río Atuel como continúa hacia el sur, hacia la provincia de La Pampa. Ahí en la escala podemos ver en volumen los porcentajes. Bueno, si tenemos información de tanta calidad con respecto a la humedad del suelo, podemos generar modelos también a partir de un modelo de cultivo y haciendo un sistema que tenga en cuenta las lluvias precedentes, el tipo de suelo, el tipo de cultivo y el tipo de genética de cada cultivo, tomar decisiones, hacer un simulador para los principales cultivos que nos permitan obtener, por ejemplo, escenarios de rinde. Este es un rinde malo, donde tomé las malas decisiones, y este no es tan bueno porque tiene mucha variabilidad entre el mínimo y el máximo, y este sería un rinde bueno, donde tengo poca variabilidad y me aseguro un buen rinde en base a que a la humedad del suelo, que yo mido con SAOCOM, las lluvias, el tipo de suelo y las decisiones que fui tomando, separación entre plantas, entre surcos, este programa permite hacer todo esto. Este es un programa que tiene disponible SAOCOM para la sociedad argentina. Y también, como tengo un modelo de cultivo, ya no puedo medir la humedad, sino estimar la humedad
a profundidades distintas. Por ejemplo, este mapa lo mide la humedad 50 centímetros de profundidad. Pero también ustedes saben que las plagas aparecen en la vegetación asociadas a la temperatura y la humedad en el suelo. Entonces podemos generar un sistema que hace un pronóstico semanal de la aparición de la plaga de acuerdo a las condiciones de humedad detectadas por SAOCOM y temperatura, de acuerdo a zonas homogéneas que tienen más que ver con el tipo de suelos. Lo mismo en este mapa de aquí. Y por último, con esta humedad podemos ajustar mejor un modelo hidrológico, que lo que nos da es para una cuenca determinada el caudal de salida. ¿Por qué? Porque estos modelos hidrológicos tienen en cuenta la topografía de la cuenca hidrográfica, pero estimaban siempre la humedad del suelo. Bueno, ahora la medimos con SAOCOM en forma mucho más precisa, entonces ya no hace falta esa estimación, y podemos calcular mucho mejor el caudal de salida de esa cuenca, también teniendo en cuenta, por supuesto, las lluvias. Y este caudal de salida lo podemos comparar con un caudal crítico, y por ejemplo, si supera este caudal crítico que está asociado a la saturación del suelo, podemos compararlo y decir, si lo supera, podemos emitir una alerta de inundación. ¿Sí? Pero también en zonas secas podemos llegar a estimar los caudales de salida. Por supuesto, en zonas con mucha pendiente, como zonas de montaña, es tan rápido la generación de una crecida que no nos daría tiempo de detectarla con el satélite. ¿Dónde vemos publicada toda la información de la CONAE? En lo que se llama el geoportal, que está, yo les copio acá la zona de los geoservicios, ven que acá en el medio arriba vemos el geoportal. Estos datos están publicados en este geoportal. ¿Qué datos? Bueno, estos caudales que les mostraba, estos puntos nos muestran aquí, lo que ven en colores son la humedad del suelo, y los puntitos nos indican la salida de las cuencas. ¿Sí? Entonces el color de esos puntos nos indica la lluvia necesaria para que esa cuenca se sature y empiece a inundarse, por ejemplo. El mapa que les mostré antes, con la humedad en el perfil del suelo por áreas homogéneas, pero también podemos generar índices de rinde del trigo de acuerdo a las condiciones de humedad, ¿no? Y publicarlo y compararlo, por ejemplo, con fíjense en la escala, estamos comparando con el 100%, sería los valores medios de los últimos 10 años de rindes reales. ¿Sí? Entonces los colores oscuros quiere decir que yo estoy por debajo de los valores normales de los últimos 20 años, y los colores más tirando a verde estoy por encima del promedio. Los colores amarillos estarían en una situación normal. Esto lo estamos publicando, para el índice de trigo de este año, por ejemplo. Y también, por ejemplo, podemos comparar con respecto al último año. Por eso acá se ven mayor variabilidad, porque lo comparamos contra el rinde del último año. Pero también les muestro el rinde para soja, ¿sí? Y también acá les doy un ejemplo de este mapa de fusariosis en el trigo, que se lo ve todo como verde, en una situación de poca probabilidad de aparición de la plaga, pero esto se debe a que, digamos, no estamos, ahora le diría que ya estamos, este mapa más viejo, en las condiciones de temperatura y sobre todo en la floración del trigo, la antesis del trigo. ¿Sí? En realidad ahora estos mapas, si lo hubiera actualizado, tendrían alguna variabilidad de colores. ¿Sí? Es un pronóstico. Pero también en la misma página del geoportal les muestro otros productos de humedad del suelo, de otras fuentes, como este producto de SMAP. SMAP, la NASA, tiene un producto de humedad del suelo que lo calibró con esa red que yo les mostraba en Argentina. Aprendimos mucho de ellos, y ellos generaron un mapa con un radiómetro. Entonces el píxel de este mapa es de 9 kilómetros. Acá les muestro la cara y les muestro para la provincia de Mendoza un ejemplo de este mapa. Pero el píxel es de 9 kilómetros comparado a SAOCOM, que tiene 150 metros y 800. Estos son 9 kilómetros. ¿De qué utilidad tiene esto para la provincia de Mendoza, por ejemplo? Es que el mapa está cada 3 días y está para toda Sudamérica. ¿Y quién lo arma? Ese mapa lo arma CONAE con las pasadas de este satélite. O sea, cada 3 días ustedes van a encontrar disponible para descargarse
y georreferenciado un mapa que les va a mostrar la humedad, pero en 9 kilómetros. También hay un producto que se llama estatus hídrico, que lo generamos con otros satélites de la NASA que son 2 satélites, el TRIM y el GPM, que durante 20 años han adquirido información. ¿De qué información? Y una estimación de las lluvias. Este mapa les muestra el índice API, que les muestra la disponibilidad de agua en esta escala de milímetros, disponibilidad de agua que ya está en superficie, o sea, que ya está afectada por la evapotranspiración y que es agua que está para percolar o escurrir en los suelos. En base a este índice podemos generar una comparación también histórica, comparando semana a semana cómo está esta semana de disponibilidad de agua, ya no humedad, sino disponibilidad respecto de la serie histórica de 20 años. Entonces los colores azules nos indican que estamos en una situación mejor que los últimos 20 años para esta semana, y los colores muy morados que estamos en una situación mucho peor. Con esta información, sobre todo con la de SMAP, la que les mostré antes de 9 kilómetros, hemos detectado la evolución de la sequía que hubo en la región pampeana durante el año 2017-2018. Y acá les mostramos la evolución. Esta información la usó el Ministerio de Agricultura para saber cuáles fueron las zonas con mayor frecuencia de sequía, y realmente los que no fueron afectados por la sequía. Esto lo podemos también generar para zonas secas. Por eso se los muestro. Digamos, podríamos hacerlo para cualquier zona árida y ver cuál es la evolución realmente de la humedad. También con radar podemos detectar algo para zonas de montaña de utilidad, que es lo que se llama el equivalente de agua-nieve, ¿sí? Combinándolo con imágenes ópticas, porque el radar lo que detecta muy bien es cuando la nieve empieza a derretirse, detecta justamente eso, porque si no, la nieve seca la atraviesa, pero cuando empieza a derretirse, podemos saber cuál es la superficie de nieve que ya va a aportar al equivalente de agua-nieve. Así que este es un producto que también lo podemos generar en la CONAE. Y un comentario más, los satélites SAOCOM no están solos, ¿sí? Porque están en la misma órbita que 4 satélites italianos de la misión Cosmos Caimed, y que juntos forman lo que se llama Sistema Ítalo-Argentino para la gestión de las emergencias. Fíjense, es un único sistema a nivel internacional en la historia. Tenemos 2 satélites en banda L y 4 satélites en banda X, que ven cosas distintas. Así que si los combinamos, fusionamos las imágenes, podemos aprovechar la resolución de la banda X de los satélites italianos Cosmo, que tienen hasta 1 metro de resolución, con la detección de la humedad del suelo que podemos hacer con un píxel de 10 metros. Y los resultados que estamos obteniendo son únicos en la historia, sin exagerar, y realmente muy interesantes. Todavía no hemos sacado conclusiones de la modelación de esta información. Bueno, y aquí he terminado, que creo que más o menos cumplí, me pasé unos minutos, 5 minutos, pero bueno, quería comentarles que no solo está esta información para el agro, sino que nuestros satélites detectan, por ejemplo, hacemos una vigilancia del océano, tenemos sistemas que detectan buques en el mar, que generan mapas de vientos en el océano, derrames de petróleo, pero también en zonas de montaña detectan desplazamientos o movimientos de terreno con precisiones de centímetros. Estos son productos que se conocen a nivel internacional y que los hacen nuestros satélites. Y también en zonas urbanas podemos detectar movimientos milimétricos. Así que, bueno, un poco para comentarles que es una herramienta que no solo sirve para el agro, no solo sirve para el análisis de los suelos y el relieve, sino que también es de utilidad para coberturas como el océano. Así que bueno, espero por sus preguntas y espero que les haya resultado claro y de interés la presentación. Muchas gracias. Dejo de Muchísimas compartir. gracias. Clarísimo. La verdad que siempre es apasionante escuchar el desarrollo de los satélites y todas las utilidades que tiene, y este camino tan importante que tiene la Argentina por delante. Tenemos un montón de preguntas.
Voy a empezar con las preguntas del chat, me dicen, y después le voy a dar la palabra también al presidente del clúster de la provincia, Roberto Ríos, y también a Jerónimo Iglesias, que bueno, él es un docente de la Facultad de Agronomía, está en la Cátedra de Producción Animal y también forma parte de CREA. También está representado CREA a nivel nacional, y bueno, vamos a ir de a poquito. Primero empiezo a leer las preguntas del chat y después voy a ver si puedo liberarlos para que se puedan preguntar directamente Roberto Ríos y el clúster ganadero en general, para llamarlo así. Bueno, la primera pregunta, María Isabel López Pumarega, dice, ¿qué instituciones oficiales argentinas y extranjeras emplean la información de SAOCOM? Tenemos también representantes en el público, gente de Ecuador, de Venezuela, de Chile, así que bueno. Y la otra pregunta es, ¿cómo obtiene su financiamiento la CONAE? ¿A través del Estado? Y si a través de o si también hay privados que aportan. Bueno, muy interesante de las preguntas, les paso a contestar. Por ejemplo, los productos que yo les estoy mostrando, y si ustedes ingresan a la página web de CONAE, los van a poder descargar georreferenciados, le digo a los ecuatorianos, porque estos mapas de humedad son para toda Sudamérica, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en particular, SAOCOM interactúa con todas las instituciones del país. Piensen ustedes, ¿a qué instituciones les puede interesar esto? Bueno, desde ya los ministerios. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Agricultura, que conoce de esta información, lo mismo con el INTA, lo mismo con el Servicio Meteorológico, ¿sí? Y bueno, y cuanto organismo nacional, pero también estamos en mucho contacto ahora con todas las provincias. Yo he viajado mucho por el país, les cuento a los de CREA, yo me crié en el campo, así que, y he estado ocupándome los últimos 10 años de los datos, para generar los datos en campo, para calibrar el satélite. Así que he estado en contacto, por ejemplo, con nuestra área de experimental, con el CREA de Belleville Montevideo. He estado mucho, les he hecho presentaciones a ellos, por ejemplo. También con APRESID, he estado en contacto. Y bueno, esta información, la que está disponible en el Geoportal, ustedes pueden acceder hasta directamente por formatos WMS, por ejemplo con QGIS, y acceder a la información gratuitamente. Después, en el catálogo de imágenes SAOCOM, tienen que hacer un convenio con la CONAE para acceder a las imágenes y a los mapas de humedad del suelo de esta resolución que les comentaba, ¿sí? Pero se está analizando, ¿no? En cualquier momento por ahí se abre a toda Argentina, ¿no? Pero no se los puedo adelantar. Con respecto al resto del mundo, nosotros estamos adquiriendo imágenes de todos los continentes y tenemos muchos contactos, inclusive de países desarrollados, para generar el mapa de humedad del suelo en zonas productivas agrícolas de estos países. No quiero dar nombres porque no tiene sentido, pero lo estamos haciendo a nivel internacional y está abierta la posibilidad de hacerlo, y yo soy en contacto, si quieren, por ese tema, les digo a los extranjeros, así que pongo mi mail a consideración de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. César Belinco también te saluda, te manda un excelente y un felicitaciones por la presentación. Muchas gracias, muy Tenemos generoso. también María Belén Tomaselli, dice, increíble la cantidad de información y cómo esta puede utilizarse. Felicitaciones, Álvaro, y extensivas a todas las personas involucradas en este gran proyecto. Es un orgullo su trabajo y dedicación. Es cierto, la verdad que es un orgullo para todos. Participaron 900 ingenieros, pero no solo de la CONAE, sino de la Comisión de Energía Atómica, del INVAP, de muchos organismos, ¿no? E inclusive de empresas privadas, así que es un trabajo que no se podría haber logrado si no fuera en equipo, ¿no? Pero sí, ahora empieza a dar sus frutos. Pasa que los tiempos de la ingeniería satelital son complicados, entonces la gente vio los lanzamientos y después no ve la información. El problema que tenemos ahora es que ya estamos generando información y queremos que la gente la use. Perfecto, yo tengo una pregunta, no sé, los que quieran preguntar, me pueden preguntar por el chat o levantar la mano, o si no yo les libero el micrófono
a la gente de CREA y a Roberto Ríos y a Jerónimo. Yo tengo una pregunta mientras voy Sí, buscando para liberar los micrófonos. Perdón, Ada. Sí, No, quería agradecerle a Álvaro, excelente la presentación, como siempre, con muchas gracias, AE, Martín. siempre con sus espectaculares productos y servicios y sistemas que están generando para nuestro país. Genial. Bueno, y Muy quería amable. avisarle a Ada también que te doy una mano, Ada, con el tema de la habilitación de los micrófonos y todo eso, así que despreocúpate. Bueno, muchas gracias. Sí, yo pensaba liberarlos a Jerónimo y a Roberto porque sé que tienen preguntas y Algo quizás muy es mejor importante. directamente. Decime el orden. Algo muy importante, perdonen, ¿no? Que quería Sí. aclarar cuando me decían cómo es el acceso a la información. Nosotros estamos generando inclusive convenios con empresas privadas, tanto del agro como de otros sectores. Sí, Robert, a ver, no, es que yo me confundí, sí. Te escuchamos, Álvaro. No, terminé, era eso, que quería aclararles que los convenios, hubo un cambio de paradigma, inclusive ahora estamos haciendo convenios con empresas privadas, pero ¿para qué? Para desarrollar productos nuevos, para el agro, para todo el sector agropecuario, tanto la ganadería como, por ejemplo, todo lo que es biomasa forestal, que necesitamos información de campo para poder validar los productos. Perfecto. Yo estoy liberando, les aclaro por la cuestión técnica, sí, algunos micrófonos, pero el que quiere se los puede bloquear, y si tienen preguntas las hacen por el chat, como para generar un orden. Ahí está liberado Roberto Ríos, si quiere lo puede volver a bloquear, y lo mismo me pasó recién con Jerónimo. Yo te hago una pregunta. ¿Se puede saber a qué profundidad se encuentra el agua o con la combinación del SAOCOM? No sé si soy clara en la pregunta. Sí, te entiendo. Te entiendo, ¿sabes por qué? Pues nosotros tenemos un proyecto con APRESID y con el INTA de estudiar si podemos relacionar la señal que se detecta en las imágenes SAOCOM con los niveles freáticos, ¿sí? Pero estamos en desarrollo, te digo la verdad, no te sabría decir porque depende mucho del suelo. Por ejemplo, nosotros en el convenio estamos trabajando con una chacra experimental que tiene instalados freatímetros automáticos que miden cada minuto, creo, cada 5 minutos. Ahora, ¿qué pasa? Depende mucho cómo se comporta esa zona de acuerdo a la textura del suelo, que ahí es franco limoso. En cualquier otra área se comportaría la percolación del agua de otra manera, entonces el ascenso o el descenso de napas no se comportaría igual. Es un tema complejo. Perfecto. César Belinco pregunta: Álvaro, mencionaste que podían tener resolución de milímetros en áreas urbanas. ¿Han medido movimientos de edificios o grandes superficies? Sí, no lo quise incluir en esta presentación porque no iba a llegar a los 45 minutos, pero sí hemos medido con unas técnicas del radar, se usan como muchas imágenes de radar, 30 imágenes, ¿no? Le comento al que hizo la pregunta, y ya se aplican unas técnicas que detectan pequeños movimientos. Por ejemplo, hemos detectado movimientos de 5 milímetros en zonas donde se había, por ejemplo, construido un edificio nuevo, en las zonas cerca del río, donde los suelos son muy, digamos, no tienen mucha estructura, y lo consultamos con arquitectos y nos dijeron que sí, que era lo que ocurría. Todos los edificios nuevos hacen que se desciendan los suelos así del orden de los milímetros. Perfecto. Otra pregunta del chat. Mario Ravera Testagrosa pregunta: ¿se recuperan los satélites que han dejado de funcionar o siguen orbitando? Voy a ser muy sincero, Mario, siguen orbitando. El tema es lo siguiente: la vida útil en general de los satélites ubicados a 650 kilómetros, como están los SAOCOM, es muy rigurosa. Y algo que la gente no sabe: ¿a qué velocidad va el satélite? Piensen que en 1 hora y media
completa una órbita terrestre, o sea, da una vuelta a toda la Tierra polo a polo. O sea, van del orden de los 27.000, 30.000 kilómetros por hora. Entonces, por más que no haya atmósfera, a esa velocidad y con la exposición que tienen de temperaturas con el Sol, de un lado donde les da el Sol están por arriba de los 100 grados y por donde no les da el Sol están, digamos, debajo de los 0 grados. Entonces, en 4 o 5 años, que es el promedio de vida útil, tienen mucho desgaste. La mayoría, cuando están bien hechos, supera esta vida útil. Crucemos los dedos que los nuestros la superen y estén mucho tiempo en órbita, pero realmente sí, quedan en órbita y tardan decenas de años en descender. Ahora, cuando empiezan a descender y se acercan a las primeras, digamos, hacia la atmósfera, cuando está más densa, empiezan a destruirse. Entonces, lo que hay mucho en la basura espacial, lo que se llama, no son grandes satélites, sino muchos, digamos, muchos pedazos pequeños en el espacio. Y hay mucho, bueno, la Agencia Espacial Europea está construyendo un satélite con imanes que va, y Japón también, que la idea es recolectar basura espacial. ¿Cuándo se va a poder lograr evitar eso? Y cuando tengamos cohetes, como los que tiene SpaceX, que se recuperan, pueden volver a enviarlos, se abarata entonces el lanzamiento y pueden ir hasta mandarlos para recuperar un objeto más grande. Claro, y claro, recuperar los elementos también, ¿no? Parte del reciclaje que hemos tenido también charlas en ese tema. ¿Quiere la palabra Jerónimo Iglesias? ¿Tenés el micrófono liberado, Jerónimo? A ver, prueba. ¿No? A ver ya. A ver si Martín te puede liberar. ¿Ahí estás liberado? No. Espérate que te voy buscando. Ahí estamos. Ahí estamos. Estuvo. Bueno, primero Álvaro, muchísimas gracias. La verdad me sacaste un montón de dudas. Yo me considero un entusiasta de las imágenes satelitales y una autodidacta, busco aprender mucho. Y bueno, la verdad que desde que Ada me presentó el tema de las imágenes de radar, es como que me ha picado el bicho muy fuerte por las aplicaciones ganaderas que le veo. Esto de escaparse del clima es fundamental porque por ahí tenés algún momento que querés ver de algún campo ganadero y te lo perdés porque está bajo las nubes. Y bueno, la verdad, pocas preguntas tengo para hacerte porque me aclaraste, me hiciste cortar la curva. La verdad, te lo agradezco un montón. No, muchas gracias. Pero me interesan mucho las otras que no te respondí entonces. Claro. Bueno, yo te pregunto porque también está Sentinel dando vuelta, que es uno que también tenemos imágenes disponibles. Y uno de los desafíos que yo tengo y que trato de resolver para llevarlo ahí adentro del CREA es de discriminar coberturas vegetales. Por ejemplo, para ver mayor cobertura de arbustos, menor cobertura de arbustos, presencia de especies que no nos interesan, o sea, que son de bajo valor forrajero. Y bueno, eso por ahí siempre nos queda la duda de con qué precisión lo estamos haciendo con imágenes ópticas. Entonces, bueno, vos le ves muy buena chance de obtener buena precisión con las imágenes de SAOCOM en esta banda L que tiene SAOCOM para discriminar cobertura vegetal. Sí, porque esto que les comentaba a toda la audiencia que atravesaba la vegetación y, por ejemplo, la foresta, ocurre que la atraviesa, pero digamos, puede detectar también qué está atravesando. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos detectar la humedad en la vegetación, pero propia de la vegetación, ya no del suelo, y lo que estamos tratando de desarrollar, inclusive con el proyecto de SAOCOM ganadero con Adalguisa, es estimar la biomasa justamente de pasturas, que pueden llegar a estar inclusive debajo de las arboledas, en la zona del secano, ¿no? Entonces, un poco, es un proyecto, no te puedo confirmar que sí lo vamos a lograr. Nosotros creemos que tenemos una herramienta que teóricamente podría hacerlo, y entonces queremos calibrarla y validarla a través de mediciones en campo.
Bien. Bueno, genial. La verdad que lo del índice de sequía de humedad del suelo creo que es algo que es una capa extensible a la zona Cuyo, a las zonas ganaderas. Eh, Creo que podrían expandirlo. Es algo interesante también para ver dentro Sí, del geoportal. sí, lo bueno del SMAP, de esa animación que les mostré, es que es un radiómetro pasivo, o sea, la Tierra al tener temperatura emite microondas, pero también es en banda L como SAOCOM. Lo que pasa es que tiene ese píxel tan grande porque la energía que emite la Tierra es muy débil, entonces tienen que poner píxeles muy grandes para poder capturar energía sensible, ¿no? Ahora, imagínense ustedes cuando, digamos, sobre la zona de Cuyo podamos generar los mapas de humedad del suelo en las zonas que ustedes nos indiquen con SAOCOM. O sea, vamos a tener casi agricultura de precisión, digamos, en cuanto a lo que es la medición de la humedad. O el índice de radar de vegetación. Nosotros no podríamos cubrir todo el país en forma constante, en realidad lo hacemos 2 veces al año, lo vamos a poder hacer 4 veces con los 2 satélites, les aclaro. Ahora, lo bueno, digamos, ¿qué nos ayuda? Que en las zonas áridas y semiáridas, las zonas productivas, son muchísimo más acotadas, ¿no? O sea, el porcentaje de superficie cubierta vegetal, pero disminuye abruptamente, ¿no? Yo tengo un mapa que lo generó un inventario que se hizo justamente de vegetación, que no lo tengo a mano, sino ya se los mostraba. No quiero perder tiempo, pero es impresionante, ¿no? La verdad que eso lo ayuda muchísimo a Saucon, porque entonces, yo se lo tuve que mostrar internamente en CONAE para que me crean que podemos ir tranquilamente sobre las regiones áridas y semiáridas, porque no es que compromete a la misión SAOCOM no es que vamos a tener que hacer un mapa de humedad del suelo de toda la superficie de los 3 millones de kilómetros cuadrados del país, ¿me entienden? Sino que hay que ir hacia donde hace falta, a donde está la producción. Exacto. Creo que Roberto Ríos quiere hablar, yo le libero el micrófono. No sé si quedó liberado, porque me apareció en el chat. No, a ver. Ahí. No, lo vuelve a bloquear él. Tengo otra pregunta, Héctor Peña. Ahí dice, estoy. ahí están. Sí, bueno, adelante, Roberto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo anda Álvaro? ¿Qué tal, ¿Cómo Roberto? anda? Bien. Bueno, para los que nos están escuchando, buenas tardes también. Yo soy presidente del Clúster Ganadero de Mendoza, integrante del CREA Pehuenche, donde vamos a hacer las experiencias en los 8 campos que hablamos con Ada. Y bueno, para que sepan que estamos a disposición, vamos a esperar que nos den las instrucciones de ustedes para llevar todo al campo. Les comento que Mendoza tiene 9.000 hectáreas ganaderas, 450.000 son irrigadas, para que tengan una idea. Y el clúster ganadero que presido tiene 3.595 productores caprinos, 4.253 productores bovinos, 1.500 productores ovinos, 2.700 equinos y 4.300 productores porcinos. O sea que tenemos toda la provincia y bueno, ahora vamos a hacerlo sobre el sur, que esto es el CREA Pehuenche, que tenemos un productor en Malargüe, 2 en General Alvear y 5 en San Rafael, y los campos están bastante distantes y podemos tomar bastante muestras. No quiero robarles tiempo, ya hemos estado en charlas anteriores, estoy feliz de que podamos tener esto en San Rafael y estoy a disposición de lo que les haga falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la buena predisposición, siempre nos ayudan un montón. Nosotros no sabemos bien, ahora le preguntamos entonces a Álvaro, ¿qué infraestructura necesitamos armar con la sociedad ganadera en estos primeros 8 campos? Si vamos a poder hacer la toma de muestra manual, si vamos a necesitar sensores para homogeneizar, si podemos largar directamente con un cronograma y arrancar, o si tenemos que procurar primero algún financiamiento para poder movilizarnos. O sea, estamos un poco ahí en una
punto de inflexión que no sabemos bien los próximos pasos que tenemos que dar. Perfecto. Había una pregunta que leí por ahí que yo no terminé de responder, que en la segunda parte, que decía cómo obtenía CONAE su financiamiento, si es a través del Sí. Estado, y si los productores privados aportaban. Bueno, los productores privados pagan los impuestos llegan al Estado, y el Estado aporta, digamos, a todo este trabajo. Y entonces nosotros lo que podemos ofrecerles para el clúster es la instalación de un sensor de esta red que les comentaba, que nos permite tener un dato, es un dato puntual. Ustedes que conocen cómo varía la humedad del suelo en el campo, sobre todo los productores, es muy variable. Uno puede tener un bajo con humedad, un alto seco, ¿no es cierto? Y eso varía metro a metro. Entonces, por más que pongamos nosotros, con los recursos financieros de la CONAE, un nodo que lo vamos a poner, y a más de una profundidad para que veamos cómo varía la humedad, va a depender mucho del tipo de suelo. Va a tener que ser el suelo más representativo y, como habíamos comentado, que esté asociado, por ejemplo, a la medición de alguna otra variable ambiental, como puede ser la precipitación o la temperatura ambiental, porque el sensor mide la humedad, pero también mide temperatura y salinidad, pero del suelo, ¿sí? Que es muy útil, ¿no es cierto? Pero yo creo que vamos a empezar por ese punto. Ahora, ¿para qué sirve un punto? Y en una imagen hay muchos puntos, solo sirve para calibrar ese punto. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, digamos, en forma ya no tan frecuente, el sensor mide por hora, ¿sí? Pero entonces nosotros vamos a tener que hacer alguna campaña asociada con algún estado particular de la cobertura vegetal que represente un poco la humedad que hay, ¿no? Que ustedes nos digan, mira, estamos sembrando o estamos, digamos, soltando los animales a lotes, ¿no es cierto? Quizás podemos ir a medir en ese momento a campo y en forma espacial, distribuyéndonos en el campo con camionetas, tomar muchos puntos distribuidos, que entonces la imagen tenga más representatividad, ¿me entienden? Nosotros tenemos sensores portátiles, igual que el sensor que instalamos en el nodo, y lo llevamos en la camioneta, vamos y medimos en el campo. Yo me la he pasado midiendo la soja, el maíz, en todas sus etapas de desarrollo, así que así quedamos destruidos, pero sirvió para tener todo el ciclo de la humedad del suelo de cada cultivo, ¿me entienden? E inclusive tomamos muestras de la vegetación en particular. Si son pasturas implantadas, sería útil tomar la medición de la evolución de cómo esa pastura va creciendo, ¿sí? Si es muy común en la zona de ustedes y siempre la usan, bueno, tomar la medición de cómo es la evolución de su crecimiento geométrico, ¿sí? Mediciones de la hoja, de la altura de la planta, y con eso nosotros armamos un modelo que transforma a la imagen de las 4 polarizaciones, dice, en la geometría de la planta es así, que yo atravieso, entonces lo que estoy detectando es la humedad por debajo de esa planta, ¿no? Que sería la pastura. Es un poco así la idea. Así que yo creo que podemos avanzar haciendo alguna campaña inicial, y después haciendo un protocolo de mediciones que los productores, pero algo sencillo, que no les dé mucho trabajo, porque ya tienen bastante preocupación y trabajo con su propia productividad y la responsabilidad que tienen. Así que sean mediciones sencillas, pero que nos sirvan para poder ver un poco la evolución, ¿no? Ustedes vieron el mapa vieron el mapa ese mapa del Atuel. O sea, parece muy bueno, pero no está ni calibrado ni validado. Solo le aplicamos el modelo a las imágenes de SAUCOM y nos dio ese resultado que a mí me llamó la atención porque tengo mucha experiencia en campo y dije, mirá lo que está mostrando, es increíble. Ahora, sería bárbaro poder calibrarlo y validarlo, entonces uno dice, mira, está midiendo la humedad, pero con este error. Eso hicimos en la región pampeana. Lo que queremos hacerlo es en todo el resto del país, en las áreas productivas. Nosotros, quería acotar que nosotros con la mano de obra, con el proyecto de ICES y UTN, con el laboratorio bioambiental, podemos aportar un grupo de gente para ir a tomar las muestras en forma manual, y bueno, y después entonces
también hacer un parangón con lo que está tomando el sensor, ¿no? Como para achicar el posible error humano y demás. Pero sabemos, ya nos queda claro entonces que hay un sensor colocado en alguno de los puntos que después se definirán entre el grupo CREA, el grupo laboratorio y el clúster ganadero, si conviene ponerlo en secano, en zona, o sea, tiene que estar bien accesible, que sea de fácil acceso, porque después va a haber que tomar la medición también cuando pase el SAOCOM cada 16 días y tener la validación. Pero el resto del equipo del laboratorio ICES, UTN, va a acompañar con la toma de muestra manual. Así que vamos a tener varios puntos. Sí, con respecto al sensor, algo que no lo decía, pero estamos en confianza, digamos, en el grupo que nos está escuchando, es importante la seguridad también, porque es un equipo que lleva un panel solar y se lo ve de cualquier lado. Entonces, está asegurado en los equipos, pero ya nos ha pasado que si está muy a la vista, por eso está bueno que esté cerca de los productores, el sensor ese, para que también nos lo cuiden, ¿no? Claro, perfecto. Voy a seguir leyendo las preguntas. Winocur, Diego, excelente charla, muchas gracias. Consulta, ¿intentaron medir zonas con permafrost en alta montaña? De ello también depende la cantidad de agua que puede ser irrigada aguas abajo. Excelente pregunta, muy específica. Te digo que no lo hemos hecho. En realidad hemos adquirido muchas imágenes en montaña. Lo que hemos visto que lo que es nieve seca la atraviesa totalmente. O sea, lo que vemos son la roca, por más que esté totalmente cubierto de nieve, ¿no? Seca. Y si la detectamos, no bien empieza a fusionarse cuando empieza la primavera. Ahora, para que te des una idea tampoco, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, imágenes sobre salares, sobre las grandes salinas de Santiago del Estero y Córdoba, y por ejemplo, ¿qué pasa en la zona de la salina que uno va con el auto y ves la sal? Bueno, el radar ve el agua. Vos decís, ¿qué agua? Si ahí está seco, yo puedo caminar por la salina y está seco. Bueno, atraviesa la salina y ve el agua que hay en profundidad, ¿no? Eso tampoco lo hemos calibrado ni validado, ¿me entienden? Porque son cosas que, como no estaban los satélites, no hemos tenido tiempo de hacerlo. El único satélite parecido que había eran los japoneses, los ALOS, pero los japoneses tuvieron otra idea totalmente distinta, no pensaron en humedad del suelo, por ejemplo. Entonces, los satélites de ellos no sirven para medir humedad del suelo. ¿Entienden? Porque no tiene las 4 polarizaciones que hacen falta para asegurar la precisión en la medición de la humedad, ¿no? Entonces, la verdad que no hicimos esto, pero es muy interesante. Tomo tu pregunta con respecto al permafrost. Muy interesante, ¿no? Y vos sabés que estamos adquiriendo imágenes de todos los continentes, inclusive de la Unión Soviética, ¿no? Que justamente se está produciendo como un deshielo por el cambio climático, que tiene enormes áreas de permafrost. Así que ahora vamos a empezar a mirarlo con otros ojos, lo que me comentás. Pero si estás interesado en el tema, me interesaría, por ejemplo, inclusive generar algún desarrollo con SAOCOM asociado a ver qué pasa con el permafrost, si es que vos sos una persona que tiene conocimientos en ese tema. Muchas gracias. Pregunta él también, dice si atraviesa, le queda la duda si atraviesa la roca, No. o si tienen otra composición que el suelo, o sea, un poco orientarlo a ver qué es lo que atraviesa la onda. Sí. A Diego me parece que lo conozco, ¿no? Porque me suena mucho de Diego Winocur, así todo el nombre, pero te comento, pero viene bien la pregunta, porque no atraviesa la roca, ¿no? Por la estructura. Estamos hablando que los suelos con mucha estructura casi no los atraviesa. Por ejemplo, un suelo franco limoso penetra 10 centímetros, ¿me entienden? Ahora, la roca no la penetra, y tampoco penetra el agua, porque para las aplicaciones de océano mucha gente nos preguntó, no penetra el agua. Lo que les mostré del río Paraná es que lo que cambia es la profundidad del agua.
Entonces el agua, al tener menos profundidad, está más sensible a, digamos, la forma del fondo, ¿sí? Entonces, inclusive en el océano, el radar detecta distintas formas por los distintos cambios de profundidad y de temperatura del agua, porque la temperatura del agua cambia la rugosidad del agua. Entonces, detecta como las corrientes marinas, ¿me entienden? Es todo muy interesante, pero hay que estudiarlo. Yo conocí a una persona que lo estudiaba con radar, por ejemplo, en el océano. Nunca había escuchado esto de permafrost, por eso me interesó mucho, pero entonces no penetra ni la roca ni el agua. Ustedes entiendan que la señal de radar es como si fuera una corriente eléctrica que llega al agua. ¿Y qué pasa en el agua? Encuentra un medio totalmente conductor con respecto al suelo, que no conduce la corriente eléctrica. Entonces, la respuesta que recibe el radar del agua es muy baja. Entonces nosotros detectamos la humedad en el suelo porque nos viene una respuesta bajísima al encontrar agua, mientras que en todo el suelo árido que haya alrededor va a penetrar el suelo, ¿me entienden? Ahí no tiene problema y vamos a tener una reflexión muy alta de la señal. No sé si Isabel López Pumarega, si completaste el tema financiamiento con respecto al detalle de los privados, que se aportan dinero a los privados en el financiamiento de SAOCOM. Álvaro, no sé si, porque volvió a preguntar María Isabel López Pumarega en cuanto al aporte privado o el porcentaje del aporte privado en el desarrollo del SAOCOM. Sí, no tiene aporte privado. Estos convenios que yo les contaba con las empresas privadas es para desarrollar investigación y desarrollo, ¿me entienden? Y nadie pone plata, todo el mundo pone datos. Nosotros ponemos imágenes SAOCOM, las empresas privadas ponen datos a campo, algunos con muchísima información que tienen a campo de temáticas distintas. Por ejemplo, forestales, temas por el estilo, ¿no? Biomasa, ¿no? En general. ¿no? Bien, después preguntan si piensan enviar algún satélite, Héctor Peña, si tienen previsto enviar algún satélite óptico, si la CONAE tiene previsto enviar al espacio algún satélite óptico. Sí, hay un proyecto de hacer lo que se llama ingeniería segmentada, ¿no? Estructura segmentada, que es inclusive lanzar no solo satélites ópticos, sino satélites más pequeños que pueden ser lanzados con nuestros propios cohetes, o vectores, los llamamos, o lanzadores, y que se comuniquen entre ellos, y que entonces estos satélites sean como un sistema, y que inclusive si alguno deja de funcionar, se pueda cubrir la función que aportaban con otros sensores de la constelación. Así que sí está pensado, pero son desarrollos que llevan muchos años, no es que lo van a ver en poco tiempo. Claro. Y Claro. mucho dinero, porque a veces inclusive hasta teniendo dinero también llevan mucho tiempo, ¿no? Bueno, es más complejo. Exacto. Por eso yo respondí que no atraviesan la roca, le digo a Diego, no atraviesan la roca. Sí, se va a poner en contacto, igual, se va a poner en contacto porque le interesa continuar, a ver de qué manera se puede armonizar lo que puede ver el SAOCOM y el permafrost. Lo que es muy interesante del SAOCOM es que como tiene esa penetración en los suelos, piensen en las áreas de montaña, es muy sensible. En las imágenes SAOCOM, los geólogos ven los lineamientos geológicos mucho mejor que en las imágenes ópticas. Y por ejemplo, a nivel internacional hay países que están usando las imágenes de radar y banda L, las nuestras inclusive, para ver, por ejemplo, pérdidas en redes de agua potable o, por ejemplo, detectar, por ejemplo, extracciones de agua en zonas totalmente áridas, ¿no? Ir a buscar esos puntos de mayor concentración de acumulación natural por las pendientes de agua y hacer las explotaciones de pozos ahí, ¿no? Y eso es casi un servicio que ya se está brindando y se sabe que el mejor producto que lo da
las imágenes en banda L como Saucony. Ujú. Ahora, una pregunta mía. ¿Hasta qué profundidad puede ver el satélite la presencia de agua? Depende mucho, como les comentaba, por ejemplo, un suelo, depende del tipo de suelo, porque generalmente la vegetación la atraviesa. Depende mucho del ángulo de observación también. Piensen en un bosque. Nosotros la primera imagen que obtuvimos de un bosque era con un ángulo, era un bosque sembrado en Córdoba, o sea, implantado, y tenía una orientación de implantación. Bueno, lo atravesamos completamente. Había roca abajo, la roca nos la atravesó. Ahora, encuentran un suelo franco, que tiene una estructura, vieron que tenemos distintos horizontes en los suelos. Entonces, si el suelo tiene mucha estructura, por ejemplo, un suelo con mucha turba o así, bueno, es un suelo húmedo, va a detectar la humedad superficialmente, en la capa de los 10 centímetros. Ahora, si el suelo empieza a tener ser más somero, menor estructura, por ejemplo, para detectar tosca en suelos con arena, si abajo hay tosca, la va a detectar. ¿Me entienden? Porque penetra la arena y va a llegar hasta la tosca y va a tener un rebote muy fuerte en la tosca. Les digo porque esto lo hizo un investigador que es un experto en el tema, que es Héctor del Valle, lo hizo en la zona de Patagonia, él es de Puerto Madryn, y él hizo estos trabajos con radar, ¿no? No sé si con banda L, pero sí lo ha trabajado en el tema de hacer mapeo así de tosca, ¿no? Pero sí, no sé si estoy contestando porque me empiezo a marear. Acá hay una Sí. pregunta que me dicen si, si hay algún tipo de relación con AFIP u otras instituciones relacionadas que producen y declaran los emprendimientos, ¿no? Hay un interés en saber, por ejemplo, no tanto con los agricultores en general, les diría que hasta esos barrios privados que riegan para tener jardines, y les hablo no en Mendoza, les hablo en Buenos Aires, y que no declaran los pozos que hacen, sacan agua y riegan, ¿no? O las canchas de golf, por ejemplo. Entonces, hay interés sobre eso, porque uno con esta herramienta sí puede detectar si regaron o no regaron. ¿Por qué lo comparan? Con las lluvias que ha habido en el periodo, y si no hubo lluvias, es imposible que haya regado, por ejemplo, un country o una cancha de golf, ¿no? Si no fuera por agua de pozo. Bueno, un montón de felicitaciones. Jacqueline Bianchini también, excelente la presentación. Muchas gracias. Ahora, cuando uno tiene esos rebotes, hay que calibrarlo y validar la herramienta para saber que es un rebote de la señal, o por ejemplo, si hay una napa de agua, por ejemplo, a los 30 metros, ¿el satélite me dice a qué profundidad está esa humedad o me la lleva a la superficie? Vos la vas a ver en un plano de 2 dimensiones, que es la matriz de la imagen, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si vos tenés conocimiento que en ese suelo es muy somero, hay arena, nosotros, por ejemplo, nos distribuimos en la región pampeana, pero, por ejemplo, tenemos sensores en La Pampa. En La Pampa, con suelos con 80% de contenido de arena. Entonces, pusimos sensores a 3 profundidades. Uno en los primeros 10 centímetros o 5, otro a 50 y otro a 2 metros. ¿Y ustedes saben qué nos pasaba? Los expertos en suelo del INTA no podían creer lo que medía el sensor, decían que andaba mal, porque había una lluvia en ese punto, en Anguil, La Pampa, el INTA de Anguil. Había una lluvia en ese punto, pero lluvias intensas, y el detector de humedad del suelo de la primera capa superficial no lo detectaba, de la velocidad de percolación que tenía. Mientras que el de 50 lo detectaba un poco y el de 2 metros, digamos, seguía casi la precipitación en forma muy precisa. Pero, por ejemplo, en Entre Ríos, que tienen suelos arcillosos y tienen tosca debajo del suelo arcilloso, tienen todas en contra, pasaba todo lo contrario. A la capa superficial seguía la evolución de la lluvia. O sea, los picos del sensor correspondían con
el día de la lluvia. Claro, claro. Sí, hay toda una formación, que también para capacitarse, que tenemos muchos interesados en capacitarse en el grupo, tienen ustedes los portales para poder entrar a los cursos de CONAE, y bueno, los hemos estado promocionando. Muchas gracias. Valeria Ortega pregunta, ¿cómo es la interacción con turberas? Es muy interesante porque se han usado siempre datos ópticos para las turberas, pero te digo la verdad, no lo sé. Yo creo que más que para las turberas, para los humedales en particular, el radar puede separar debajo de la vegetación exactamente hasta dónde llega el humedal y dónde termina. Y eso sí tiene un impacto productivo muy importante, inclusive para la ganadería, porque hay un conflicto con ese tema, con la ley de humedales. Entonces, el Ministerio, por ejemplo, de Agricultura y el INTA están muy interesados en usar SAOCOM para delimitar, o sea, generar un producto que sirva de prueba para definir los humedales, ¿no? En el caso de las turberas no conozco. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que me haya quedado hacia atrás, o si quieren levantar la mano o liberar el micrófono. Martín, a ver, un mensaje tengo por acá. Muchos agradecimientos y felicitaciones de todos los que te están escuchando. Por ejemplo, Y, bueno, aparentemente... yo me voy acordando de cosas que no presenté, pero les puedo comentar. Nosotros hemos generado mapas de velocidad, ¿cómo se llama?, de desplazamiento de los glaciares, ¿no? Por ejemplo, glacial Perito Moreno, que tiene ciclos de 2 años o anuales, hemos podido, comparando imágenes de una fecha y otra, generar un mapa del desplazamiento de la fusión de la nieve o del movimiento propio del glaciar, ¿sí?, por técnicas de radar, ¿no? Que uno siempre ve que el Perito Moreno se rompe, pero lo que hemos podido detectar es que la velocidad era mucho mayor en la base del glaciar, donde está el mayor volumen o profundidad del glaciar. En esa parte, que es en los orígenes del glaciar, la presión que hace la nieve hace que digamos, hay una fusión por presión, y no por temperatura. Claro. Y esos mapas los tenemos, ¿no? Yo no los mostré. En cuanto a la última pregunta que yo te hago, doy lugar después a ver los demás, que si hay alguna otra pregunta más, o si quieren que les liberemos el micrófono. El índice API, que va relacionando digamos, lo nuevo que se encuentra en función de una media tomada con distinta cantidad de tiempo, ¿no? Ese índice sirve también como para validar qué es lo que nosotros en Mendoza, la pregunta va apuntando a que en la región del secano de Mendoza, según el índice API, tenemos como una división y un aumento de lluvias efectivas que involucra, digamos, del noreste hacia el noreste, y bueno, y una zona sur-oeste que sigue estando como más seca. Con este trabajo que nosotros vamos a empezar con el proyecto del SAOCOM ganadero, ¿eso se puede validar de alguna manera? ¿Podríamos ir teniendo alguna relación entre el trabajo del índice API con el tiempo y el valor nuevo del SAOCOM? Yo creo que sí, que es muy interesante lo que planteás. Ese índice lo desarrolló Marcelo Uriburgo Quirno, que es un ingeniero hidrólogo, que está con nosotros, y bueno, yo creo que sí, que en realidad no hay mucha validación del índice API y del estatus hídrico, que es el que compara el índice en la semana y lo compara con la serie histórica. Los dos satélites, en realidad hay uno en órbita. El primero, el TRIM, ya no está más en órbita, pero estuvo más de 10 años en órbita dando datos diarios, de estimación
de las lluvias en base a la temperatura de las nubes, ¿sí? Como hace el GOES también. Pero después pusieron simultáneamente, antes de que dejara de estar operativo, pusieron el GPM, que es el continuador, y también siguió dando datos diarios hasta hoy. Entonces uno tiene una serie histórica de 20 años para comparar con otros tipos de informaciones, por ejemplo, lluvias, en estaciones de medición de lluvia, pluviómetros, o inclusive ahora con el mapa de humedad del suelo de SAOCOM, que va a tener muchísima mejor resolución y mucho más precisión en la medición de la humedad del suelo. Lo que hace el índice es considera las lluvias precedentes de los días precedentes, la evaporación diaria, pero es muy estimativa porque los suelos cambian, las coberturas vegetales de los cultivos cambian, ¿no es cierto? Entonces, es una estimación bastante grosera que hace de la evapotranspiración diaria. Pero en base a eso dice, bueno, por día tengo esta disponibilidad de agua para percolar o escurrir. Pero con un píxel, no les comenté, el píxel de lápiz tiene, bueno, vos lo sabés, ADA tiene 3 kilómetros de píxel, pero yo creo que sí, que con toda esta información, digamos, analizada en forma inteligente y vertical, o sea, cruzada, todos estos mapas deberían cerrar hacia la mayor precisión. Por ejemplo, les cuento un ejemplo. Nosotros trabajamos con la NASA para esa misión. Sí, sí, cómo no. Cierro acá, ¿no? Pero nosotros trabajamos con la NASA, con la gente de la NASA a campo, porque ellos no tenían en toda Latinoamérica una red como esta. Entonces nos explicaron un poco qué tipo de información necesitaba y nosotros armamos la red. Pero ¿qué pasó? El mapa de ellos, que está calibrado con nuestra red, solo para Argentina y solo para esa región que nosotros tenemos la red, por ejemplo, igual ya sabemos que hay zonas que no dan bien, porque es un radiómetro de 9 kilómetros. En realidad el píxel tiene 36 kilómetros de lado, el de ese radiómetro. Lo han fusionado con Sentinel, justamente que uno me habló de eso, Gabriel me habló de eso, de Sentinel, lo fusionaron con eso, pero es una fusión. El valor de la humedad es de 36 kilómetros. Y lo que hemos detectado en algunos sitios da mal con respecto a SAOCOM. SAOCOM lo mide con mucha más precisión, porque tiene mejor resolución. Perfecto, gracias, entendido. Bueno, Martín, creo que Martín quiere decir unas palabras. Aquí está Martín. Muchísimas gracias, Álvaro. Sí, Martín. No, eso, agradecerle infinitamente a Álvaro, a toda la gente del clúster ganadero, de la UTN. Este proyecto yo creo que tiene una proyección muy, muy interesante y puede llegar a tener una proyección importante. Así que nada, el ICES apoya el proyecto y bueno, y ya nos faltará oportunidad prontamente de seguir haciendo reuniones y jornadas y presentaciones, porque es muy importante la difusión de todo el proyecto SAOCOM y de sus posibles aplicaciones. Así que, bueno, quedamos siempre a disposición de posibles ideas o de todo lo que podamos colaborar e ir sumando gente y proyectos y apoyando todo lo que se pueda sumar. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Ada y Alices por esta oportunidad de difusión. Y quiero solo comentar que yo soy ingeniero naval y mecánico y tengo posgrado en teledetección y sistema de información geográfico. Es algo que no dije, pero estaban preguntando por ahí qué especialidades hay en CONAE. Hay muchos ingenieros electrónicos porque analizan señales, pero hay muchos físicos también. Así que hay una mezcla. Y después mucha gente que sabe de aplicaciones como yo, ¿no? ¿Para qué sirve esa información que generamos con los datos? Así que, bueno, muy amables, ha sido un gusto por las preguntas que me han hecho también. Y por la presencia del CREA, del clúster de CREA y el clúster ganadero. Muy agradecido. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a toda la concurrencia.